Josué, repito nuevamente, Josué, cierto, capítulo 7, versículo 1. Y allí, cierto, nos vamos a ir moviendo en lo que es esta ministración que será directamente del Señor para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cierto? En su espíritu diga allí, en su casa, amén, con libertad. Sí, Señor, yo quiero recibir esa palabra. Dice lo siguiente, el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Después le explico esa palabra. En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Escuche, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después nos vamos a trasladar, ¿cierto?, al versículo 11, más o menos. Sí, versículo 11. Sí. Y dice, Israel ha pecado. ¿Quién ha pecado? Israel. Israel, el pueblo del Señor. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Por lo anteriormente dicho. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré, escuche, tremendo, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Bien? Último versículo, es largo, pero yo lo estoy resumiendo, donde yo me voy a concentrar, ¿cierto?, a predicar de esto. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Nota, familias, casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Hasta ahí, ¿cierto?, lo vamos a dejar. ¿Bien? No sé si lo entendió con claridad, tal vez para la gente que es de la casa del Señor. Sí, porque es palabra, ¿cierto?, que ya se sabe, se conoce. ¿Ya? Y yo me voy a dirigir en primera instancia, como ya lo dije, a aquellos que somos el pueblo de Israel espiritualmente. Esta palabra está dirigida, ¿cierto?, de una manera, y esto es lo que yo quiero que usted capture, de una manera muy explícita, de una manera muy personal, a usted que es creyente, a usted que se considera un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que el pueblo de Dios, Israel, había cometido, ¿cierto?, un delito. Había transgredido la ley. Y usted sabe que naturalmente transgredir la ley es cometer un delito, ¿cierto? Y un delito, ¿cierto?, por prevaricación. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa hacer un pecado consciente. Significa que estás cometiendo el pecado sin ignorancia. ¿Ya? Significa que sabes lo que estás haciendo. Amén. Y usted sabe, hijo de Dios, que la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así es, Señor. David decía ahí en sus muchos salmos, que dicho de paso, es muy importante, ¿cierto?, tenerlos allí al alcance siempre. Muéstrame los pecados que me son ocultos. ¿Sabe a qué pecados se refería David? A esos que había guardado en el corazón.
cuando él, cierto, había pecado, cuando él sabía que el adulterio, el homicidio, cierto, todo lo que ejecutó, estaba, cierto, desagradando a los ojos de Dios. Él todo lo que hizo, lo hizo a sabiendas. Por lo tanto, cuando después, cierto, esta palabra ya está para nosotros y él hace una oración, él estaba, cierto, refiriéndose a esos pecados que yo guardé en el corazón, y como los guardé, cierto, yo nuevamente, o sea, luego yo caí. Bien, entonces, note esto, él se refería a esos pecados que había guardado en su mente, que había guardado en su corazón, para luego concebir el pecado. Santiago dice algo, y dice: entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, ¿cierto? El deseo que hay allí, después que ese deseo se concibe, porque tú te embarazas de un deseo, ¿cierto?, pecaminoso, se incuba un huevo dentro de ti, de tu espíritu, ¿ya? Ese huevo se llama pecado. Y ese huevo después va a dar a luz, ¿ya? El primero huevo, ¿cierto? Y después eso da a luz. ¿Y quién da a luz? Pecado. ¿Ya? Da, cierto, a luz la semilla de maldad que fue engendrada en ese momento. Y luego ese pecado es consumado. ¿Ya? Es todo un proceso. Es consumado y luego da a luz la muerte. Aquí en lo que leímos, Acán tomó del anatema. Debemos entonces descubrir con esto y asumir nuestro pecado. Aquí Acán tomó, ¿cierto?, y lo guardó. Pecado oculto es eso. Ya que siempre el pecado oculto, ¿cierto?, una vez que se descubre, ese pecado ya no se puede, o sea, cierto tiempo ese pecado se puede guardar en nuestras vidas. Así como, cierto, le pasa a este hombre. Luego todo sale a la luz. Mire, amado, la palabra de Dios dice: el que encubre su pecado, jamás prosperará. Prosperará significa, cierto, macro. No es prosperidad solamente, sino que prospere tu alma, que tú puedas avanzar en el Señor, que tú puedas usar todo lo que Dios te ha dado, que el campo, cierto, que el camino te quede libre, iglesia. Pero producto, cierto, del encubrimiento del pecado, el Señor te dice en esta hora: jamás prosperará. No pretendas, cierto, que vas a prosperar guardando, atesorando pecado. Pero el que los confiesa, gloria al Señor, ¿ya? Pero esa parte la voy a dejar, cierto, para después. Pero estamos en la primera parte, disculpen. Encubrir el pecado, guardar el pecado, esconder el pecado. David dijo que debemos de hacernos responsables del pecado, cierto, que está oculto. Por eso él dijo: muéstrame, Señor, los pecados que me son ocultos. Él no dijo: ayúdame a tapar los pecados. ¿Cómo los escondo? ¿Sabe por qué es peligroso guardar el pecado? Porque Dios un día va a usar, cierto, un Natán. Dios va a usar, cierto, lo más impensable. Va a usar una mula que te hable cuando tú, cierto, estás mal, cuando tú estás encubriendo algo que a los ojos de Dios es perverso. Bien, lo más fuerte, cierto, para descubrirlo, tiene que ser, aunque sea lo más fuerte, pero yo tengo que ser dado, amado, a descubrir, a decir que el Señor, cierto, pueda sacar a luz. Dios nos va a confrontar de igual manera, tarde o temprano, con eso que tenemos guardado, atesorado aquí, que lo tenemos abrazado, como esos ositos, cierto, peluche, que para lo único que sirven, disculpando a los que, cierto, les gustan, para amontonar ácaros, para amontonar espacio en las habitaciones. Entonces, eso está pasando en nuestro corazón. Hay
espiritual. Hay mucho oso de peluche, mucho pecado abrazado. Dios nos confronta de igual manera, recuérdelo. Siendo sus hijos, va a usar la autoridad que Él tiene, ¿sabes cómo? Como padre, porque Él tiene una autoridad de que tú eres su hijo. Y Él va a echar mano de esa autoridad, porque esa autoridad es legítima para Dios. Por lo tanto, ¿cierto? Dios va a extraer y Dios sabe, lo va a hacer de una manera que no nos agrada. Nos va a desnudar frente a Él. Amén. ¿Se ha sorprendido alguna vez usted exhortando a un hermano con la palabra y esa palabra lo está exhortando a la vez a usted porque le está recordando que usted es hipócrita frente a esa palabra? Porque esa palabra, ¿cierto? Usted no la está cumpliendo. ¿Qué importa que seamos pastores? Todos, ¿cierto? Hemos guardado de alguna u otra manera. Y esto es palabra de Dios, voz de Dios. Él lo dice, no lo digo yo. Todos hemos atesorado, ¿cierto? Un pecado dentro de nuestro corazón que quisiéramos, ¿cierto? Guardarlo porque lo tenemos como un tesoro. Y no queremos que por nada ni nadie nos quite aquello. Pero llega el momento que te pones, ¿cierto? Frente y cara a cara, ¿cierto? Con el Señor. Y el Señor te sorprende, ¿ya? Y ¿sabe qué? La iglesia, dice el Señor, que de repente tiene una amnesia espiritual. Porque aunque eres sorprendido, ¿cierto? Con el pecado, tú, ¿cierto? Tienes la actitud de omitirlo. ¿Ah? Como cuando, ¿cierto? Alguien nos pide solicitud, no, la rechazamos. Así lo hacemos. Es más, lo eliminamos, ¿cierto? Al Señor o lo bloqueamos. Allá ya estamos en niveles, ¿cierto? Cada vez peores. ¿Ah? No es solamente rechazarlo así, omitirlo, sino que es bloquearlo. De repente amamos, ¿cierto? Tanto el pecado y se nos ha hecho tan difícil entregar eso que preferimos tomar la decisión de quedarnos con aquello que nos ha hecho tanto daño. Amén. Amado, hacer eso es tremendo. Bloquear al Espíritu Santo para que deje de redarguirnos. Al contrario, amada iglesia, tú tienes que darle la libertad entera. Y siempre yo he dicho, ponerse rojo frente a Dios no importa. Llegar, ¿cierto? Tú puedes comenzar una oración de pie y vas a terminar postrado. Con todo, ¿cierto? Cayéndote ahí, ¿cierto? En el piso. Pero el levantar es lo mejor. Aleluya. Te levantas, ¿cierto? Libre. Sí, Señor. Te levantas sin culpa del dedo acusador que es Satanás, el diablo. Es horrible, hermano, llegar, ¿cierto?, a desechar el gobierno de Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Mire, ¿usted se ha oído decirse a sí mismo miserable de mí? ¿Usted ha llegado a decir las palabras que dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mire, soy bien literal en decir esto. Él quería decir, estoy amarrado a un cadáver. ¿Ah? Estoy atado, ¿cierto?, a la muerte. Ya, por eso él exclamó, él podía sentir el peso, ¿cierto?, de la muerte sobre sus espaldas. Él podía, imagínese un muerto ahí y después el muertito un día, 2 días, ya es el olor a muerte. ¿Ah? Y luego por eso él exclamó, ¡oh! ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Sí, Señor. Horrible, hermano, llegar a esa condición. Pero el Señor, ¿cierto?, nos dice y nos confronta a decir que así mismo nos pasa cuando pecamos. Y si permanecemos en el pecado, o sea, amarras el pecado a tu cuerpo. El pecar no es en sí, ¿cierto? No digo que no es malo, pero mientras Cristo, ¿cierto?, nos tenga en esta carne, vamos a pecar aunque no tengamos la intención. Pero aquí estoy hablando del pecado que se amarra a tu vida, del pecado que ya lo tienes como una costumbre arraigado en tu corazón, de ese pecado que el Señor te lo
cuando eso pasa, estamos atados a un destino. Mire, la palabra a nosotros nos enseña, ¿ya? De que no nos unamos a yugo desigual. Dice, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Belial? ¿Cierto que es un tipo de diablo? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Nada, hermanos, nada. Por lo tanto, esa es la unión, ¿cierto? Que el Señor quiere cortar. Te quiere sacar el peso de muerte que hay sobre tus espaldas. Él quiere que tú no huelas, ¿cierto? Ese olor a muerte. Bendito el Señor. Esa bendita voz del Señor es la que nosotros tenemos que escuchar. Y escúchale esta mañana porque esto es palabra del Señor, no tengo duda alguna. Dios ya me procesó a mí, yo ya tuve mi día domingo 1 de agosto, yo lo tuve ayer. Cuando Dios me daba esta palabra, Gloria a Dios. Dios me libertó de todos esos pecados que yo había, cierto, amarrado a mi vida. Por lo tanto, no me cabe duda que esta es una palabra encarnada, una palabra vivida. Tómala como palabra del Señor. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice a su iglesia hoy. Así es, amén. La bendita voz del Señor a través de su palabra te dice que la unión más gloriosa y perfecta es esta, el que se une al Señor. Un espíritu es con Él. Gloria a Dios. Hermano, si tú no consigues zafarte del pecado, lo más triste, lo más desastroso y lo terrible, ¿sabe qué es? Es provocar la ira de Dios. Porque aquí cuando el anatema, cierto, pecó, provocó una ira de Dios. Lo leímos. Provocó la ira, enfadó al Dios vivo. Lo ató literalmente, por así decirlo. Amarró al Señor, porque ahí el Señor no podía darte. No les podía dar y a ti no te puede dar lo que Él tiene preparado para ti. Dios tiene propósitos, planes. Es muy bonito decirlo. Pero antes de que sucedan esos planes, esos propósitos, está todo hecho por Dios, es verdad. El Señor dice que Él preparó, ¿cierto?, para que anduviéramos en sus obras. Pero antes, ¿cierto?, Dios tiene que procesarnos. Antes tú te tienes que unir a Cristo. De lo contrario, estás viviendo una falsedad en el cristianismo. Estás viviendo, ¿cierto?, y sirviendo a Cristo sin Cristo. Tú estás y quieres avanzar por tus propias fuerzas. Debemos de zafarnos del pecado. Debemos de verlo como cierto desastroso y terrible. Provocar la ira de Dios. Amado, ¿qué estás esperando? ¿Que tengas que ser desechado por Dios? Dios, cierto, no puede ser burlado. Dios, cierto, no es una persona que podemos sobornar. Tú tienes que dimensionar lo que significa esto. Queremos ser errantes como Adán y Eva, que fueron extraídos de lo que Dios, cierto, el lugar que Dios les tenía preparado para siempre. ¿Quieres ser sacado del Edén como ellos? ¿O queremos, cierto, que nos pase lo de Acán? Mire, ¿qué le pasó a Acán, pastora? Vemos aquí en la palabra 3 cosas. Él vio lo mismo que Adán y Eva. Codició lo mismo que, cierto, Adán y Eva. Y luego, cierto, ellos toman el pecado, toman la desobediencia, eligen el de desobedecer, eligen, cierto, entristecer el corazón de Dios. Esto es por escalones, y escalones que van hacia abajo, iglesia. ¿O quieres ser como el desobediente Jonás? Tener que ir bajando hasta llegar, cierto, a habitar en el estómago de un pez. O como un Caín que atentó y no se hizo cargo de su hermano. O como un Agar echada al desierto con su hijo. O como un Jacob que tuvo que salir huyendo por ser un engañador.
Tú tienes que dimensionar en tu ser, en tu espíritu, en tu alma, ¿cierto? Cuerpo, espíritu, tienes que dimensionar que esto es horroroso. No podemos esperar. Y yo no te puedo pintar el evangelio bonito y de colores. Yo te tengo que hablar lo que dice el Señor. Si tú no sueltas y no te zafas, ¿cierto?, de aquellas cosas que las tienes atesoradas en tu corazón, tú vas a llegar a este destino. Ya que nosotros mismos estamos provocando. No es que Dios sea malo con nosotros y nos castigue. Nosotros estamos provocando a irar al Padre, como ese hijo que a veces a ti te ha irado, mamá, papá, que te ha desobedecido y que ha traído tristeza, porque justamente lo que tú le has dicho que no hagas, lo ha hecho. Bendito el Señor. Pero la consecuencia no te va a venir a ti por la desobediencia de ese hijo, le va a venir a él mismo. No porque tú, cierto, seas malo, tú nunca lo vas a maldecir, aunque tú lo veas, cierto, haciendo el daño. Pero así es el amor, y más sublime el amor, cierto, del Señor. Pero así como te provocan ellos, también nosotros como hijos lo provocamos a Él. Y no solo a ti. No solo a ti, cierto, te viene toda la consecuencia, amado, sino que también le viene a tu casa. Le viene a la iglesia donde tú, cierto, estás profesando y estás allí sirviendo al Señor. ¿Pero por qué esto? Porque aquí vemos, ¿cierto? Si usted lo lee, yo omití aquello, pero si usted lee todo el capítulo, dice, ¿cierto?, de que el pueblo iba, ¿cómo se descubrió todo esto? ¿Sabe? Ellos iban a una pelea, ellos iban a una guerra, ellos después de tomar Jericó, ellos iban, ¿cierto?, a tomar otra ciudad, pero ¿sabe? Fueron derrotados. Fueron derrotados, ¿cierto? ¿Y sabe cuántos murieron por causa del pecado de 36 hombres? Entonces, dice que el corazón del pueblo, cuando se vieron derrotados, desfalleció. Dice la palabra que se fueron sus fuerzas. Y dice la palabra que su corazón, ¿cierto?, se hizo agua. Agua es como el hielo cuando se derrite y queda allí, ¿cierto? Es tremendo, amados, todo lo que perdemos cuando le damos la entrada legal al diablo, porque esa es la verdad. No podemos seguirle dando esa entrada a nuestras vidas. Casas, iglesias, producto del pecado oculto, todo eso va a ser arrasado. Muy, pero muy peligroso es esto. Números 32, 23 dice que el pecado tarde o temprano te alcanzará. No pretendas pecar y esperar, cierto, lo bueno. La paga del pecado, cierto, la consecuencia tiene que ser muerte. Tu corazón entonces se deshace cuando tú, cierto, llegas a esta condición. Porque desfallece, ya no hay fuerza, ¿cierto? Y eso le pasa a tu corazón, se deshace. ¿Por qué? Porque simplemente has perdido de vista al Espíritu Santo de Dios. Porque por el acto pecaminoso tú has alejado la presencia de Dios. Y sabes, somos presas fáciles del diablo. Pero estando en esa condición, cuando estamos en esa condición, algo tiene que suceder para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que despertar, iglesia amada. El Hijo de Dios no puede permanecer en el pecado. Y el Hijo de Dios aquí, Josué, dice que él rompió sus vestiduras, se postró en tierra, se humilló. Todo esto, cierto, es señal de dependencia. Josué era un hombre que así había sido llamado por Dios. Si usted ve en Josué capítulo 1, él le dice 3 veces, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, nadie te hará frente.
yo voy a ir contigo. Él le garantizó la victoria para que este hombre sea un hombre de conquista y para que cierto pueda poseer la tierra que el Señor le ha dado. Entonces Josué, cierto, rompe su vestidura, se postra en tierra y se humilla. Entonces lo lleva, cierto, a orar a Dios. Y voy a parafrasear la oración que él tuvo, cierto, con Dios. Y fue más o menos esta. Haga cuenta que es, cierto, como un libreto. Primero va a hablar Josué. Y dice más o menos esto. Dios, ¿qué pasó? Estábamos en territorio enemigo. ¿Y por qué llegamos aquí? ¿Que no me mandaste a conquistar? Lo que le acabo de decir era la misión de él. Y me dijiste que no me preocupara, me dijiste que no temiera, me dijiste que solamente, cierto, fuera valiente. ¿Y por qué? Y me prometiste que tú estarías conmigo y me darías esta tierra. Señor, ¿por qué no me diste ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me diste esa ciudad si tú ya me habías dado Jericó, Señor? Mira, salimos de una gran victoria, Señor, y ahora, cierto, para caer a una derrota. Señor, y era una ciudad como pan comido, porque yo mandé a vigilar, cierto, esa ciudad, a inspeccionarla, y dijeron, no es necesario que mandes todos los hombres, manda cierta cantidad, porque no son muchos los que hay allá. Y sin embargo, Señor, ¿sabes? No entiendo nada, Señor. Y le dice, pero Señor, ¿y qué va a hacer de tu nombre? Tu nombre va a quedar por el suelo. Mire, esta es una oración que muchas veces nosotros hacemos también. La oración de Josué fue una oración temerosa. Jesús contesta y le dice, Josué, el problema de esa derrota no soy yo. A mí que me registren. El problema de esa derrota es tu mediocridad conmigo. Oh, Señor. Y el Señor le dice, ¿qué haces ahí humillado? Cuando a veces le estamos llorando allá al Señor todo el pecado, pero le estamos llorando, cierto, la derrota que estamos viviendo, que las cosas no nos resultan. Pero no estamos llorando, cierto, arrepentidos por el pecado que hemos hecho. Porque el pecado está guardadito, entonces, cierto, como ya le pusimos, omitir, bloquear, eliminar, cierto, allí, cierto, quedó guardado. Entonces el Señor le dice, levántate y mira. Israel es el que ha pecado. Y si nota, un hombre pecó. Israel es el que ha pecado, por tanto el problema no soy yo, no te dirijas en estos momentos a mí. Mejor anda y busca, porque el maldito está entre ustedes. Oh Dios, aleluya. ¡Wow! Gloria al que vive, pero ¿cómo? El pecado va a estar en la iglesia. Dios lo dice y si Dios lo dice es así. El pecado está entre nosotros. Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Pero el impedimento somos nosotros. Así es, Señor, perdónenos. Dios dice que los malos pensamientos no vienen de afuera. Por eso Él le dijo, viene dentro de ustedes, el maldito está entre ustedes. Dice que los malos pensamientos vienen del corazón Así del es. hombre. Así es. No trates, iglesia, de turbar a Dios. No seas ingenuo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No busquemos más afuera, dice el Señor. Yo iré a buscar los pecadores incrédulos que están allá. Pero ellos son fríos. Pero por cuanto tú eres tibio y no eres caliente, yo te voy a vomitar. Yo te voy a desechar de aquí. Te voy a desechar. Gloria a Cristo. No busquemos más afuera, dice el Señor, sino déjate escudriñar por mi espíritu, porque yo todo lo veo y porque yo todo lo sé. De mí no te puedes ocultar. ¿A dónde huirás de mi espíritu? ¿A dónde puedes huir de mi presencia? Y el Señor le dice y le sigue contestando,
y saca tu pecado y destruye a tu anatema antes que venga mi juicio y ya no estaré más con ustedes. Esto, amado, es muerte segura. Que su Santo Espíritu se vaya de nosotros, eso es muerte. Porque estar separado de Cristo es estar muertos. Antes que Cristo viniera a nuestras vidas, en delitos y pecados estábamos. Tal vez muchos digan en estos momentos, esto no lo tengo aquí, pero lo digo. ¿Y la gracia dónde está? Y podamos, cierto, ser desechados por Él, reprobados como un Saúl y muertos como una Ananías y su esposa Zafira, y quedar sin las fuerzas de un Sansón. Eso queremos. Eso, y allí estaba el Espíritu Santo en los tiempos de Ananías y Zafira. ¿Quién los mató? ¿Fue Pedro? No. Los mató el Espíritu Santo por haber mentido, porque había pecado oculto allí, porque ellos no vendieron esa propiedad por lo que ellos dijeron. El Señor se molestó porque nos damos plata, nos damos todo el diezmo que tenemos que dar y hacemos el recorte. Eso no es así, esto es mayor, esto es más grande. Fue por el pecado que había, el pecado que le hicieron al Espíritu Santo, no el pecado que le hicieron precisamente a Pedro. Que el Espíritu te dé entendimiento, iglesia. Todo como consecuencia de pecado es esto. Se te van las fuerzas, quedas como un Sansón, avergonzado, humillado ante los demonios, el diablo riéndose de un hijo de Dios. Concluyo.